hacer un contenido que es el resumen de los videos vistos anteriormente, o sea, los anteriores que hablan sobre problemas de cuello, incluye la tortícolis y el dolor general de la zona del cuello. Entonces, quiero, por favor, presten atención, solo voy a ver la parte de tratamiento y sé que es sumamente importante, les digo de corazón, por favor, escuchen porque tiene información bastante buena, me sirve, me ha servido un montón y me seguirá sirviendo con mis pacientes, por favor. Entonces, viene lo primero. Explicaba en los videos que ustedes pueden haber visto, deben haber visto, espero que hayan visto, tenemos los dolores lateralizados, como son las tortícolis. Dijimos claramente que las tortícolis podían ser de origen congénito o un problema postural. Las de origen congénito no las vamos a tocar por ahora, pero las que son de un problema o producto de un problema postural, generalmente son porque hemos estado mucho tiempo en estrés en una posición totalmente asimétrica con la cabeza y el cuello. También viene por una insuficiencia de vitamina B, también, porque la vitamina B, el complejo B, es muy importante para el tejido nervioso. Las tortícolis tienen sus etapas, etapa aguda, subaguda y la crónica y la evolución. Las agudas se trabaja el primer día entre las 24 horas con hielo, cada hora por 8 minutos y el reposo con un collarín hecho de una toalla o un collarín blando para evitar que el movimiento, cualquier movimiento, genere mayor dolor. En la etapa subaguda, nosotros ahora, cuando el dolor ya bajó, cuando ya nos permite por lo menos llegar a la línea media de la cabecita, porque lo estamos o aquí, cuando ya logramos enderezar un poquito la cabeza, podemos hacer compresas heladas con calientes. Heladas, calientes. Empiezo con frío y termino con frío. Entonces me pongo 1 minuto hielo, 1 minuto calor, 1 minuto hielo, 1 minuto calor por 8 minutos. Es una terapia de contraste muy buena y se coloca exactamente en el lugar donde duele. Y el tercer momento es la etapa en la que ya el dolor bajó, ya se puede uno mover, hay una limitación todavía, entonces en ese momento es ideal para ponerse calorcito y empezar a hacer movimientos muy suaves de cabeza y cuello. Recuerden que en la tortícolis aparece como un mecanismo de defensa. Nuestro cuerpo, nuestro cerebro inteligente, maravilloso, que lo único que hace es tratar de protegernos. En el momento en el que se siente o llega la comunicación de que nosotros estamos estresando una zona, lo que hace es bloquear el movimiento y a veces provoca este tipo de reacciones. Entonces, si nosotros queremos que nuestro cerebro se adapte y se dé cuenta que no estamos agrediendo a la zona, lo más importante es ir de a pocos y sentir la molestia, analizarla y ver cómo trabajarla. Entonces, ese es mi resumen sobre las tortícolis. ¿Qué tal? Los problemas de cuello pueden manifestarse como tortícolis, que es el dolor que lateraliza la cabeza, o el dolor de cuello que produce rigidez en cabeza y cuello, sin lateralizarla. En ambos casos tenemos las etapas. 1 aguda. 2 subaguda. 3 crónica. El hielo es un recurso sumamente útil para calmar dolores agudos. Se debe usar por 8 minutos cada hora. Por otro lado, la terapia de contraste frío-calor-frío se puede usar en el momento que el dolor empieza a bajar. Hablar concretamente sobre el dolor de cuello. No necesariamente el dolor de cuello nos lateraliza, no. Esas son las tortícolis, que también es un dolor de cuello, pero es un tipo muy específico de dolor de cuello. Vamos a hablar del dolor de cuello que empieza
desde la zona de la base de la cabeza hasta la zona baja y que puede abarcar la zona de los hombros. ¿Por qué? Porque toda esta zona está interconectada con un gran músculo que tienen que haberlo escuchado mencionar, que se llama trapecio. Bien, entonces, aquí también tenemos la etapa aguda, subaguda y crónica. Y las etapas agudas, yo siempre sugiero que usen frío. Apenas ustedes sientan que hay mucho estrés, un estrés que les duele, que puede incluso empezar a provocarles dolores de cabeza, se localizan primero a la altura de la sien, luego en la zona alta. Ok, entonces usen hielo en la zona de la nuca y en cualquier zona donde sientan dolor. Luego de haber calmado la molestia o el dolor que ustedes tienen en esa zona, traten de focalizar el punto donde se desarrolla más el dolor. Porque, aunque a ustedes les parezca mentira, hay un dolor en toda la zona, pero hay un punto que duele más. A ese hay que encontrarlo despacito, despacito, y ahí colocamos el hielo. Entonces, eso hacemos en la etapa aguda 1. Hielo. 2. Ya aquí, nosotros vamos a pensar, ya no me duele tanto, voy a ponerme hielo todavía hielo, pero en tiempos espaciados, y vamos a empezar a hacer movimientos con respiración. Si ustedes quieren, si la molestia, si el dolor ha llegado a bajar hasta tal punto que nosotros sentimos que es simplemente una rigidez, vamos a intentar colocar calor. Yo siempre les sugiero el frío porque no hay pierde. Además, con el frío van a ver cómo el dolor se va para abajo, o sea, desaparece. Y cómo la movilidad va mejorando. ¿Ok? Entonces, ya saben, agudo, después del agudo, o sea, después del dolor intenso, viene el hielo más espaciado y luego viene la etapa en la que empezamos los movimientos. Los movimientos que van a hacer con la cabeza y el cuello cuando han tenido un dolor en la zona del trapecio, que es una zona que se encarga de todo lo trapecio viene de trepar. O sea, es una zona que tiende a trabajar durante el movimiento de sostén de la cabeza, pero también cuando tenemos que hacer movimientos con los hombros. Y no les digo que estén trepando, pero el movimiento del trapecio es muy, muy complejo y muy completo. Y basta que se contracture, que se ponga tenso o se provoque un espasmo, y entonces el dolor es mucho más pesado de manejar. Entonces, yo les recomendaría que los ejercicios que van a hacer para empezar a soltar toda esa zona de trapecios, algunos musculitos más por los lados, no voy a entrar en detalles sobre anatomía. En ese momento les recomiendo que trabajen los ejercicios echaditos. Ponen un libro sobre la cabeza, debajo de la cabeza, no sobre la cabeza, y van a intentar hacer movimientos que los ayude a soltar. Les voy a dejar algunos tips ahora, más visuales, pero bueno, aquí está nuestro resumen de todo corazón. Espero que les sirva porque aquí el problema de cuello no es de una sola persona, no es de alguien por ahí. Todos hemos pasado en algún momento por un dolor de cuello y recuerden que es mejor evitar que tratar, pero por ahora estamos haciendo un resumen de qué es lo que se debe hacer como tratamiento. ¿Ok? Echados, colocando un libro debajo de la cabeza, con las rodillas flexionadas, alineados, tomamos aire por la nariz y exhalamos girando la cabeza hacia un lado, regresamos y luego tomamos aire, repetimos el mismo movimiento hacia el lado opuesto. Regresamos al centro, tomamos aire, ahora vamos a bajar el mentón y luego vamos a subir el mentón en dirección al techo exhalando. Vamos a repetir.
Sin forzar, la cabeza nunca se levanta del libro, siempre está apoyada. Eso va a hacer que el movimiento fluya. Vamos a dibujar un círculo imaginario en sentido horario, pensando que el lápiz está en la punta de la nariz. Luego, en sentido antihorario, es decir, en sentido opuesto. Llevamos un brazo arriba y atrás, estirando bien los hombros, regresamos exhalando y repetimos lo mismo hacia el otro lado. Vamos a repetir el mismo movimiento, solo que esta vez vamos a girar la cabeza en sentido opuesto al brazo que levantamos. Vamos a considerar siempre hacerlo lentamente, sintiendo cómo se estira y se relaja a la vez la musculatura. Llevamos ahora la cabeza mirando al brazo que levantamos. De regreso y luego en sentido opuesto. Muy bien. Esto va a ir soltando los músculos y vamos a comprobarlo dejando caer la cabeza. Eso es. Ahora al otro lado. Muy bien. Y descansamos. Así se hace.